Eladio, yo te veo muy contento. Bastante. Sí, como que cuando uno tiene gente que aprecia en cabina, pues uno se convierte en mal entrevistador. Hay Eh, que tener malicia para entrevistar. Mira, tú A los sabes que psiquiatras, por ejemplo, no hay que tener como malicia para entrevistarlos. no, lo que pasa es que ahí se conjugan Ajá. elementos emocionales de las emociones de agrado. Y cuando uno tiene emociones de agrado, regularmente las preguntas que hace, las hace con el entendimiento de la sabiduría y del conocimiento que tú sabes que el amigo va a sacar para ilustrar a quienes nos escuchan. ¿Tú te acuerdas, Eladio, que yo decía, a Ángel yo lo quiero con dolor? Porque yo quisiera atacarlo políticamente, pero no puedo. Porque primero lo está haciendo bien, y segundo es mi amigo. Aunque lo haga mal, no lo iba a atacar. No me dio, Ey, pero no me oye, dio oportunidad de atacarlo oye, nunca. ¿quién estaba aquí ahorita? ¿Quién? Con los, ¿cómo se llaman esto? Lo que el programa Este anterior. muchacho, Domingo y el Y otro, el, Ricardo. estuvo tu pasado maestro. El mío. Sí. Ah, el jefe de él, el jefe de Ángel. ¿Cómo que se llama él? Sánchez Cárdenas, el Sánchez doctor Sánchez estuvo por Cárdenas. aquí. Yo creo que él me va a perdonar en algún momento. Sí. ¿Tú crees que yo soy perdonable? No, yo no creo. Bueno, Yo no creo. tú y yo vamos. ¿Para dónde que vamos tú y yo? Para allá abajo. Para el infierno. Este señor fue capaz de en una, y lo hemos dicho aquí, en una conferencia magistral en la Academia de Ciencias de República Dominicana, de un sancocho que le echó no sé qué cosa, Le eché frente a un un auditorio de jabón de cuava intelectuales. al sancocho. Esto es una cosa increíble, Bueno, este pues, señor, ¿para qué? irreverente. Pero tú lo sabes muy bien. Ya la quitaron, por cierto. ¿Quitaron qué? Bueno, yo La te... irreverencia. No, óyeme. Teníamos una academia de ciencia, donde cuando tú entrabas a la academia de ciencia lo que había eran santos, santería y hechicería y vaina de vudú. ¿Tú no te acuerdas? Cuando tú entrabas a la academia de ciencia lo que había era una exposición de hechicería. Ahí en la zona En colonial. la zona colonial. No jodas tú, mano. Pongo una tabla periódica por lo menos. Hoy vamos a hablar de psiquiatría. Vamos a hablar de psiquiatría y obviamente vamos a hacer preguntas en psiquiatría, no psiquiatría social, sino porque Ángel Almanzar fue director del Departamento de Salud Mental, así que se decía, de la Secretaría de Estado de Salud. Hoy está el doctor Uribe, o sea, hemos tenido una Alejandro tradición Uribe. de gente de peso en ese organismo. Pero ya Ángel está de nuevo en la clínica, ¿no? Tú estás trabajando y entonces va a ser el presidente de los No, psiquiatras. y además de eso es decano. Ahí voy. De posiblemente una de las universidades en esa área que más activa está. Sí. O sea, porque la Escuela de Psicología de la Universidad Católica de Santo Domingo siempre está en actividad continua. Y hemos estado allá, hemos dado par de conferencias. Ahí también tuviste un lío Eh. en esas conferencias de allá en la Universidad de Santo Domingo. Ahí tuviste un lío también con un amigo muy apreciado. Bueno, pero si él se pone a decir que tiene la fórmula de la fluoxetina. Pero nada, Eladio, vamos a hablar Ey, te llegué. con Ángel. No, porque tú no puedes. Hay algo que se llama cátedra y hay algo que se llama conferencia. Cuando tú das una cátedra, tú estás frente a estudiantes. Cuando los residentes de psiquiatría están en un lugar, ¿quiénes son los residentes de psiquiatría? La gente a veces no lo entiende. El médico general que se gradúa y está haciendo su especialidad en psiquiatría. Ajá. Son 4 años más después que te haces médico para ser psiquiatra. Ellos están en formación. En ese momento, cuando tú estás hablando en academia, tú no puedes dar estudios que no sean científicos. Ni puedes hablar de tu propio real world, ni puedes hablar de experiencia. Entonces, tú no me puedes venir a mí a contradecir, a decir desde que los antidepresivos producen cáncer, no sé si te acuerdas, Sí. que los antidepresivos producían cáncer, y seguir por ahí con un discurso antipsiquiatra preparado por ciertas cosas. Yo no podía aceptarlo. En ese momento yo era presidente del Colegio Dominicano de Neuropsicofarmacología, secretario general del Colegio Latino, y estaba presente
el presidente del Colegio Latinoamericano de Neuropsicofarmacología, que es el doctor hermano de nosotros, tanto de Ángel como yo, el doctor Rafael Johnson. Entonces, justamente los dos estamos asesorando, ¿no? Esta plancha unitaria que tiene el doctor Ángel Almanza con un nombre precioso. Ajá. Sinergia. Sinergia. Imagínate. ¿Cómo interpretamos eso para la colectividad? Sinergia es cuando 2 más 2 da 6. ¿Cómo O así? 7 u 8. O 8. O 9. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que tú estás hablando? Que tú combinas dos cosas y la respuesta es más de lo esperado. Es como la ley de la gestal. Ok. Forma y contenido. Sí, pero la suma de las partes da mucho más. Sí. Da mucho Que el más. todo. que el todo. Eso es estar puro. Sí, Pero sinergia es un nombre farmacológico. sí. Es en farmacología donde sale la Sí. palabra sinergismo. Sí, sí. Y nosotros lo usamos. Nosotros tenemos la conferencia El arte de sinergizar. Lo hemos dado con respecto, lo seguimos, lo hemos reloaded, como dice. Ángel, ¿dónde está la psiquiatría en un país donde un tipo agarra y mata 7? Se da un tiro y viven matándose. ¿Dónde está la psiquiatría en un país donde todo huele a corrupción? Un coronel que se Donde hay sienta un- frente a sus subalternos Y se le da un dicen, no se tiro. preocupe, que yo lo que me voy a dar un tiro. Y se da un tiro. ¿Dónde está el pueblo más teteador que hay? ¿Dónde estamos nosotros los psiquiatras parados en este momento? ¿Y para dónde vamos? Primero, bueno, agradecerle a ambos el honor de que yo esté aquí en mitad de ustedes dos. De verdad que es un placer y una gran satisfacción. ¿Cuál es el problema? El problema es que no somos ciudadanos porque sí. Se adquiere ser ciudadano por la educación. Diablo. Y ya explicar todo lo que viene, bueno, se cae de la mata porque lo hemos escuchado mucho, pero nos falta ser ciudadanos. Así es. O sea que nos perdimos. ¿Y qué sería ser ciudadano, Ángel? Bueno, en grado simple, en forma simple, yo pudiera dar 4 elementos fundamentales. 4 elementos del ciudadano. Sí. Saber que tiene deberes, saber que tiene derechos, que puede exigir sus deberes cuando está cumpliendo, que puede exigir sus derechos cuando está cumpliendo con sus Claro. deberes, tener ética, Esto no existe. tener ética. La ética se puede definir así fácilmente como el arte del bien hacer, del buen hacer. Y el cuarto elemento sería tener un acendrado respeto por los derechos del otro, por los derechos humanos. Esos 4 elementos estructuran una ciudadanía. El último filósofo que estudió el concepto de ciudadano, en el año 60 y pico, Jürgen Habermas, fue el último grupo de la famosa escuela de Frankfurt, fundada por Theodor Adorno y Horkheimer. Y las palabras de John F. Kennedy vienen de Jürgen Habermas, la gente no lo sabe. Cuando Kennedy dice, no mires lo que el país puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por tu país. Es justamente Jürgen Habermas hablando de lo que es la ciudadano, la participación del ciudadano. Hay que ejercer la ciudadanía. Hay que ejercer. El ser humano dentro de la sociedad juega un rol, pero no es un rol pasivo. El dominicano juega un rol pasivo porque lo único que hace es pedir. Y a veces exige, pero no actúa en sus derechos. Me explico. Como tú lo dices, ya que tú pusiste el tema de ciudadanos, tenemos tiempo de más para hablar. Michelito. Dame lo mío. Dame lo mío. Dame lo mío. Dime, esperar los políticos es para que lleguen, para que me nombren a mí. Sí. Estamos aquí, señor. Estamos aquí. Pero ¿dónde se hizo un ejercicio de ciudadanía? Por ejemplo, el último ejercicio de ciudadanía que se ha hecho en República Dominicana, la Marcha Verde.
La Marcha Verde es un empoderamiento de la ciudadanía y mira a lo que hizo y logró. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ayudar al ciudadano? Nosotros como psiquiatras, 200 y pico, ¿cuántos somos, Ángel? Por ahí andamos. 200 y algo, sí, pero con una parte ya no está en ejercicio, pero tiene toda... Pero que se han ido retirando. Sí, pero esa parte que de psiquiatras que no están en ejercicio tienen un bagaje importantísimo. Sí, sí. Pero se me ocurre ¿Qué preguntarle podemos a hacer? ustedes. Oye la pregunta, ¿qué podemos hacer los psiquiatras para mantener a nuestra ciudadanía en salud mental? Bueno, ¿Qué pregunta? es muy... Él va a ser el presidente, él va a tener que tirar eso. Es amplia la pregunta, pero podemos sintetizar. A ver, número uno, haciendo lo que ustedes hacen. Ustedes hacen educación desde aquí. Educación desde aquí, pero eso no es suficiente. Esto es necesario, Sí. pero no es suficiente, porque para conseguir ese propósito que tú planteas, se requieren de muchos brazos operando al mismo tiempo en diferentes acciones, centrados en puntualizar elementos del todo, cada uno de manera particular, para conseguir al final ese todo. Psiquiatría puede educar, puede aclarar, puede identificar factores. Por ejemplo, aquí en un rato podemos estar hablando del impacto de COVID en la población y qué tal, cuáles han sido, cuáles serán los trastornos que más han yugulado a la población, pero es un tema complejo. Ese tema de COVID, justamente... Pero espérate, yo quiero preguntar algo histórico. ¿Cuándo empieza la psiquiatría en República Dominicana? Yo creo que el maestro Sánchez Martínez sabe mucho más que yo de este asunto, porque ha escrito libros sobre la historia de la psiquiatría, y Lino Romero también escribió otro. Pero realmente empezó cuando, de manera un poco más formal, cuando migrantes españoles republicanos llegaron acá. De hecho, o sea, dos diríamos psiquiatras. entonces que la psiquiatría dominicana estuvo envenenada por la izquierda desde el principio. Por la izquierda no, porque vinieron pan de Trujillo. No, eran izquierdosos. Eran republicanos. Eran republicanos. Sí. Pero bueno, de hecho, la psiquiatría realmente eclosiona con Zaghloul, con el doctor Zaghloul. Y por eso es que todos los homenajes y todos los reconocimientos es al doctor Antonio Porque ya Zaghloul viene graduado de una escuela de psiquiatría española, formado como psiquiatra. Antes de ello había médicos que practicaban la psiquiatría. Porque todo médico puede practicar la psiquiatría. Eso es un punto interesantísimo. Sí, sí. Inclusive, una de las cosas que tenemos que hacer nosotros los psiquiatras, y ahora cuando tú, aunque creo que Marisol ha hecho un trabajo muy bueno, se ha fajado, y más en esta época COVID, es enseñarle a los médicos generales y a los internistas a hacer psiquiatría. Porque lo pueden al principio. Sí. Ellos pueden trabajar, por lo menos la psiquiatría médica, que es la medicación principalmente. Tú sabes que hay un medicamento todavía bien en uso que democratizó el quehacer psiquiátrico en los médicos, en los demás médicos, fueran generales o no, o fueran con otras especialidades, la fluoxetina. La fluoxetina, el Prozac famoso. Sí. ¿Para qué sirve ese medicamento? Llegó como un antidepresivo, pero también sirve para manejo de ansiedad y ataques de pánico. Tiene un amplio ya abanico de acción. Héctor Guerrero sabe mucho más que yo, porque Héctor Guerrero sí sabe psicofarmacología. No, lo que vive inyectando el día entero Bueno, esa es mi función y yo me y limito dando a eso. pastillas. ¿Y qué hago con los pacientes? Los mando a terapia, ¿verdad? Para eso hay 19 psicólogos en Debo neurociencias. admitir eso. Para que hagan psicoterapia. Yo escribí un artículo hace alrededor de un mes en acento.com, valga la Muy payola. bueno el artículo. Salud mental y psicofármacos. Sí, Entonces, sí. ahí se puede ver un poquito el uso necesario de los psicofármacos. ¿Le tiene en miedo a la psiquiatría. población al psicofármaco todavía? Sí, le tiene mucho miedo. ¿Al psiquiatra le tiene miedo? También.
también. Ok. Y hay que desmitificar eso poco a poco. La historia de la psiquiatría es una historia que vino manida desde un principio. Brujo, éramos brujos. Sí, sí. Y cuando quiso empezar a emerger como una actividad científica, lo hizo con unos tratamientos muy bruscos, muy rudos. Que todavía impresiona mucho. Sí, y crearon la leyenda negra. De hecho, esa leyenda negra contra los tratamientos psicofarmacológicos psiquiátricos viene de ahí, de esos tres elementos: la cura de Saquel, la cura insulínica, Claro. El coma la insulínico. Bonmeduna, sí, y el antiguo Electroshock. electroshock. Fíjate cómo él dice, ¿Cómo? el antiguo electroshock. Pero ya no se usa porque yo tengo entendido que se Sí, sigue. pero óyeme. Ok, explíquenos eso. Después de esta pequeña pausa, porque yo voy a hacer la parte un poco médica, ya que Ángel va a ser como el presidente, ¿no? de todos los psiquiatras. Yo te voy a dar un ejemplo antes de yo explicarte lo que es un electroshock, después de esta pequeñita pausa. Yo sé que tú vienes con tu veneno, psicólogo, y te la voy a poner de esta forma. Si tú coges 10 pacientes, a 5 le das terapia electroconvulsiva y vamos a poner 100 pacientes. A 50 le das terapia electroconvulsiva y a 50 Sí, le pero no le me das- confunda el asunto. Estamos hablando de electroshock. Eso es terapia electroshock, es terapia electroconvulsiva. Continúa entonces. ¿Sabes? Espérate. A ver. Claro que continúa. Ajá, ok, sigue. Hoy las operaciones siguen iguales, El- lo único que ahora es con láser y no con un cuchillo. ¿O no es la misma vaina? Hermano, siga. No, pero que te conozco, que tú eres muy, muy venenoso con los psiquiatras, muy venenoso. Tú agarras y le das 50 terapias electroconvulsivas a 50 personas. Ok. Y le das 50, a otras 50 le das aspirina. ¿Una aspirinita? Ajá. ¿Una aspirinita? La posibilidad de que no pase nada en los 50 pacientes que se les dio terapia electroconvulsiva es más de un 90%. La posibilidad de que 2 de 50 sangren es más de un 90%. Entonces, ¿qué hace más daño? ¿La aspirina o la terapia electroconvulsiva? Te la dejo ahí. Imagínate una mujer de 8 meses de embarazo, Ajá. con mellizo adentro. Sí. Una mujer preñada, Ajá. con 2 mellizos. Si está deprimida y está suicida, ¿tú sabes qué es lo que le da el doctor Ángel Almanzar y ¿Qué yo? le da? Electroshock. Electroshock. Ay, A una mamá, mujer sí. con 2 muchachitos adentro. Y al viejito de 90 años, cuando está deprimido que se quiere matar, ¿qué se le da? Electroshock. Entonces, si tú le das electroshock a un viejo de 90 y a una preñada, ¿qué significa? Que es un mecanismo totalmente seguro. Pero todavía no queda la imagen, que es lo que yo quiero que plantee Ángel Almanzar. Todavía está la imagen del electroshock y la gente se cree Lo que loco, estamos lo loco. en One Flew Over the Bueno. Cuckoo's Nest, atrapados sin salida, ¿te acuerdas? Sí, sí. La de Jack Nicholson. Sí. Bueno, entonces eso no es Pero una- el electroshock realmente, ¿qué promueve dentro del cerebro? O sea, ¿qué mueve neurotransmisores? ¿Qué es lo que pasa cuando alguien recibe esa carga eléctrica? Te la en su digo científicamente, A ver. una sobreregulación de los receptores beta 3 en el área orbitofrontal de la corteza prefrontal. ¿Y traducido todo eso? Traducido es que cuando tú tienes más receptores beta 3, tú tienes más noradrenalina en el sistema y tú sabes que la depresión se quita cuando hay un aumento del flujo de noradrenérgico. Ok. Esa es la acción que ya conocemos, que ya entendimos, que ya le enseñamos al público. ¿Por qué? Porque hay cosas en psiquiatría que todavía creen que están en la época de Colón y no es así. Porque yo te he dicho a ti que cuando tú coges un antihipertensivo que tú tomas, ¿verdad? ¿De dónde viene la hipertensión? Todavía no se sabe. No hay. Tú le no preguntas se a un sabe. cardiólogo aquí, y todos beben medicación para la presión alta. Un cardiólogo, hay dígame el usted origen, la la etiología. etiología. No sabemos. Entonces nosotros tampoco los psiquiatras tenemos derecho a decir, bueno, nosotros no entendemos el origen de la depresión, pero conocemos los mecanismos de acción.
Entonces, estas son cosas que yo sabía que tú venías, que se la iba a tirar a Ángel Almanzar, pero yo quiero retomar de nuevo el discurso de Ángel, porque Ángel creo que tiene mucho de COVID. ¿Tú hiciste algún tipo de investigación fuera de la que tenemos nosotros Si tú has dado unos COVID-19? números con relación a... Hay algunos números. ¿Qué va a pasar? O sea, y la pregunta se quedó en el aire, Ángel. ¿Qué vamos a hacer los psiquiatras? ¿Qué podemos hacer más y mejor de ese ciudadano los que... psiquiatras? A ver, el problema de salud mental es un problema de salud pública. No de salud pública porque sea del Ministerio Exacto, de Salud Pública. Es un problema de salud pública. Lo que tú estás diciendo es más que importante, porque en la historia, no solamente de República Dominicana, la salud mental es cualquier cosa, pero no es el procedimiento discapacitante que producen los enfermos mentales. Bueno, los trastornos mentales graves discapacitan en el mundo a más de 450 millones de personas. ¡Wow! Los discapacitan. Y hay que entender que los trastornos mentales aparecen en una edad joven, reproductiva, desde el punto de vista de la especie, productiva desde el punto de vista laboral. Por lo tanto, los trastornos mentales castran las economías de los países. Pero los países no invierten en la salud mental. ¿Qué cosa, eh? Entonces, para que tengamos una idea, yo estoy recopilando los datos para un artículo de periódico en donde se señalen cuáles son los costos por la no inversión en salud mental de los países, por no atender a ese entre 15 y 20% de la población de cualquier país del mundo que padece un trastorno mental, y dentro de ellos esos graves. Las estadísticas dicen lo siguiente, que las más conservadoras dicen 1.100 millones de personas padecen trastornos mentales. 1.100 millones de personas padecen trastorno mental. Esa es la más conservadora. Sí. Esa es la del 15.9% de prevalencia. Sí. Pero hay otros que dicen que es el 20% de prevalencia. Serían 2.000 millones. Exactamente. Entonces, entre 1.000 millones y 2.000 millones de seres humanos, de 8.000 millones más o menos que somos, padecen trastornos mentales. Es una cifra apabullante. O sea, dentro del rango de la... Y sumen todos los católicos del mundo. Exacto. Y está en el rango. Exacto. Sumen los católicos más los cristianos. Exacto. Y todavía, bueno, eso sería un poquito más, unos 100 millones más. Pero se habla de unas cifras que es el triple de la población norteamericana, por ejemplo. Los americanos tienen una cifra más pragmática y los traducen de la siguiente manera. De cada 4 personas que está acostada en este momento, de cada 4 personas que está acostada en una cama de hospital, 1 tiene un problema mental. Y ahí está el 20%. 25%. Sí, sí. Wow. Oye, no, pero al estar hospitalizados, si son pacientes enfermos, aumenta. Sí. Oye, eso. De cada 4 camas ocupadas en los Estados Unidos, por cualquier razón, 1 de esos 4 tiene algún tipo de diagnóstico psiquiátrico. Ya. Wow. Ángel, ¿cuál es la situación, si hay algún número o alguna explicación, de la salud mental en nuestra media isla? A ver, voy a empezar si logramos alcanzar la presidencia de la Sociedad de Psiquiatría, por lo que sería una de mis metas fundamentales, hacer una encuesta nacional de salud mental. Excelente. Ahora bien, nosotros no tenemos números estadísticos, no tenemos ninguna encuesta, no tenemos investigaciones que nos digan qué cantidad de personas con trastorno mental realmente tenemos. Lo que nos valemos es de las estimaciones
Aproximaciones. Y proyecciones que hace, en este caso, la Oficina Panamericana de la Salud y la Oficina Mundial de la Salud. Y luego algunos estudios que se han hecho que validan más o menos. Y sabemos que lo mismo que para otros países, entre el 16 y el 20% de la población dominicana padece algún trastorno mental. Pero eso es mucho. O esas son las, en sentido general, son las cifras mundiales. Sí, pero no escapamos a ella. Pero, ¿cuál es el problema? Héctor Guerrero acaba de decir que en Estados Unidos una de cada 4 personas que está en cama padece un trastorno mental. Aquí no podemos valorar de esa misma manera, bajo esa misma metodología, porque nos faltan camas. Porque ¿Cómo fue? Este es el país con menos camas en Latinoamérica por persona. Para enfermos hospitalarias. Hospitalarias en sentido general. Sepa, sí, señor. Ay, mamá, estoy mal. Logramos aumentar discrecionalmente el número de camas en los años que estuvimos al frente de salud mental, pero estando nosotros en salud mental, llegó COVID y el sistema se hizo con muchos de los espacios para COVID, y era entendible. Se lo quitaron porque ¿qué hacen los locos ahí? Ese es el criterio que se tiene, ¿verdad? Bueno, en cierto sentido... Se menosprecia. Mira, ahí el estigma de... Pasó en todo el mundo. En todo el mundo. Pasó en todo el mundo. Una pérdida de espacios y de camas en todo el mundo porque COVID sobrepasó en magnitud todo el sistema, dañó todo el sistema de salud de todos los países. Entonces, sufrieron siempre los más débiles. ¿Qué ocurre? Que dentro de todo sector salud, las personas que menos tienen dolientes son los que tienen trastornos mentales. Y sobre todo... Hasta que no lo tienes tú en tu casa adentro. Wow. Después de esta pausa, yo quiero que el doctor Ángel Almanzar haga un recorrido de todos los centros que se abrieron durante su ejercicio en la Dirección de Salud Mental en la República Dominicana. Y lo que se cerraron también. Sí, porque fue en la gestión de nuestro amigo que se asimiló el criterio del cierre del manicomio del 28. ¿Y cuántos centros se abrió en ese momento? Ok. El recetario del doctor.